A ver, hay ideas que, bueno, que te rompen un poco los esquemas, ¿no? Y pocas lo hacen con la fuerza de la idea central de la fe cristiana. Un solo Dios que a la vez existe como tres personas distintas. Ojo, no tres dioses, sino un único Dios. Y claro, esto nos deja de cabeza con una pregunta enorme. Pero, ¿cómo es posible? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y no, no es un acertijo matemático, es un misterio teológico que ha fascinado y, bueno, también ha dividido a pensadores durante 2000 años. Venga, vamos a intentar desglosar esto paso a paso. Para intentar aclararnos, vamos a seguir este plan. Primero, nos metemos de lleno en el misterio de un solo Dios. Después, analizamos las figuras de Jesús y del Espíritu Santo. Luego, vemos cómo encajan todas estas piezas. Y terminaremos con lo más importante, ¿por qué todo esto realmente importa? Vale, empecemos por la base de todo. El cristianismo, igual que el judaísmo, es monoteísta hasta la médula. Hay un solo Dios. Ese es el punto de partida, y no es negociable. Esta declaración, la famosa Shema Israel, es la piedra angular de todo. Afirma, sin dejar lugar a dudas, que Dios es una unidad, que no hay un panteón de dioses por ahí. Hay uno. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, el propio texto antiguo ya parece dejarnos una pista como una puerta entreabierta a algo más complejo. Fijaos en esto porque es fascinante. En el mismísimo primer capítulo de la Biblia, Dios no dice voy a hacer, dice hagamos. No dice a mi imagen, sino a nuestra imagen. ¿Por qué ese plural? Esta es una de las primeras pistas que hizo que los teólogos se rascaran la cabeza y se preguntaran, un momento, ¿hay algún tipo de pluralidad dentro de este único Dios? Y claro, esta pregunta se vuelve muchísimo más intensa, casi explota con la llegada de Jesús. ¿Quién era este hombre? ¿Un profeta más? ¿Un maestro increíble? ¿O era algo completamente diferente? La respuesta que dio la Iglesia primitiva a esta pregunta es, de hecho, la primera gran pieza de este puzzle. Imaginad la escena, siglo IV. Un sacerdote llamado Arrio lanza una idea que se extiende como la pólvora. Su argumento era bastante lógico en apariencia. Jesús es un ser increíble, sí, el primero y el más grande creado por Dios, pero no es Dios. Hubo un tiempo, decía Arrio, en el que el Hijo no existía. Y esto, claro, provocó una crisis teológica monumental. ¿Y qué hizo la Iglesia? Pues volver a los textos. Y lo que encontró fue, bueno, fue asombroso. Se toparon con momentos como el de Tomás, que al ver a Jesús resucitado no le dice qué buen maestro, ¿no? Se arrodilla y lo adora diciendo mi Señor y mi Dios. En un contexto judío, donde adorar a alguien que no es Dios es el mayor de los pecados, esto es una declaración radical. Y lo más fuerte, Jesús la acepta. Pero ojo, que no es un caso aislado, ¿eh? Ni de lejos. Los escritos de los apóstoles le dan a Jesús cualidades que solo y exclusivamente solo le pertenecen a Dios. Lo describen como eterno, el que estaba en el principio, como omnipresente, prometiendo estar con los suyos todos los días, como omnisciente, con Pedro diciéndole, Señor, tú lo sabes todo, e incluso como el mismísimo creador de todo el universo. Y no hablamos solo de cualidades, de ser, hablamos de hacer. Jesús hace cosas que para un judío del primer siglo eran impensables para un ser humano. Perdona pecados y los fariseos se escandalizan diciendo, eso solo puede hacerlo Dios. Declara que tiene poder para resucitarse a sí mismo. Acepta que sus discípulos lo adoren y se le presenta como el que juzgará al mundo al final de los tiempos. Con toda esta evidencia sobre la mesa, la Iglesia se reúne en el famoso Concilio de Nicea. Y su conclusión es, mira, tajante. Arrio se equivoca. Jesús no es la primera criatura. Es y siempre ha sido Dios. Y para que no quedara ni la más mínima duda, buscaron una palabra griega súper precisa, homoousios, que significa de la misma esencia, de la misma sustancia que el Padre. Vale, perfecto. Y ya tenemos dos piezas. El Padre es Dios y el Hijo es Dios. Pero en los textos se habla constantemente de una tercera entidad, el Espíritu Santo. Y aquí, claro, surge otra pregunta. ¿Este espíritu qué es exactamente? ¿Es una persona divina como el Padre y el Hijo o es más bien una especie de fuerza o energía de Dios? Aquí la diferencia es clave. Podríamos pensar en el espíritu como una fuerza, como la electricidad, algo que se usa pero que no tiene voluntad ni siente. Pero es que la Biblia nos pinta un cuadro completamente diferente. Nos habla de un espíritu que tiene voluntad propia porque reparte dones como él quiere, que tiene emociones porque se le puede entristecer y que tiene una mente porque hace cosas como hablar, enseñar o interceder por nosotros. Vamos a ver, es que estas no son acciones de una fuerza abstracta. Hablar, enseñar, dar testimonio, interceder, son cosas que hace un agente personal, alguien con conciencia. La imagen que nos queda no es la de una energía, para nada, es la de una persona. Y aquí llega lo que para muchos es la prueba de fuego. El apóstol Pedro se encara con un tal Ananías que ha mentido y le dice algo tremendo.
Al mentir al Espíritu Santo, en realidad, no has mentido a los hombres, sino a Dios. La conexión es directa, sin intermediarios. El Espíritu Santo no solo es una persona divina, es Dios. Ok, recapitulemos. Tenemos al Padre, que es Dios, al Hijo, que es Dios, y al Espíritu Santo, que también es Dios. Y sin embargo, volvemos al principio. Solo hay un Dios. ¿Cómo narices encaja todo esto? Pues la clave es fascinante. Son distintos como personas, pero no están separados en su ser, en su esencia. La escena del bautismo de Jesús es que lo deja clarísimo. Es casi como una foto de la Trinidad en acción. Pensemos, las tres personas están ahí, en el mismo momento, pero cada una haciendo algo distinto. El Hijo está en el agua, bautizándose. El Espíritu baja sobre él como una paloma. Y la voz del Padre se oye desde el cielo. Es imposible que sean la misma persona con distintos disfraces. Son claramente distintos. Y por si quedaba alguna duda, fijaos en la instrucción final de Jesús a sus discípulos. Les dice que bauticen en el nombre, en singular, ojo, nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre, lo que apunta a una sola esencia divina, pero tres personas distintas, mencionadas en un plano de total igualdad. Es una fórmula trinitaria en toda regla. Con esto sobre la mesa, se cae por su propio peso una idea que circulaba por ahí, el modalismo, que era básicamente la noción de que Dios es como un actor que se va poniendo distintas máscaras. Ahora soy el Padre, ahora me pongo la máscara del Hijo, ahora la del Espíritu. Escenas como la del bautismo hacen que esa idea sea sencillamente insostenible. Vale, y ahora puede que alguien esté pensando, muy bien, todo esto es súper abstracto, pero ¿a mí qué? ¿Importa de verdad para el día a día? Pues según los grandes pensadores cristianos, importa y muchísimo. De hecho, defienden que el corazón del cristianismo, la salvación, se viene abajo sin la Trinidad. Esta frase de Atanasio, el que luchó a capa y espada por la divinidad de Cristo en el siglo IV, lo resume todo. Su lógica era implacable. Si el pecado es una ofensa infinita contra un Dios infinito, solo un sacrificio de valor infinito, ofrecido por alguien que es Dios mismo, puede arreglarlo. Vamos a desgranarlo un poco más para que se vea claro. Si Jesús no fuera plenamente Dios, su muerte en la cruz, por muy noble que fuera, sería la de un ser creado, y no tendría poder para salvar a toda la humanidad. Y más aún, solo Dios, que es el autor de la vida, puede vencer a la muerte de forma definitiva en la resurrección. En este plan, cada persona de la Trinidad tiene un papel crucial. El Padre lo planea, el Hijo lo ejecuta en la cruz y el Espíritu lo hace real en la vida de la gente. Así que, al final, quizá el misterio de la Trinidad no es un problema de matemáticas que haya que resolver. Quizá es una ventana que se nos abre a la naturaleza misma de Dios. No un ser único y solitario, sino una eterna comunidad de amor. La pregunta final entonces no es tanto ¿cómo puede ser 1 y 3?, sino ¿qué significa que el fundamento de todo lo que existe sea en sí mismo una relación?